Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Vamos a comenzar nuestro programa, como intentamos hacer cada día, invitando simultáneamente a dos miembros del Congreso de la República para que nos expliquen sus puntos de vista sobre algunos de los temas más importantes de nuestra coyuntura. Y en este caso hemos invitado a dos congresistas de la Comisión de Constitución que ha tenido que debatir y aprobar un dictamen relativo a la modalidad de modificación de Constitución. Lo que han hecho, según algunos constitucionalistas, es superfluo, puesto que ya la Constitución dice claramente que para ser reformada hay que contar con la aprobación del Congreso de la República. Vamos a preguntarles por qué, pese a eso, ha sido necesario, útil, elaborar este proyecto de ley que en su forma inicial fue a manos del presidente de la República, que la observó. El Congreso se aprestaría en consecuencia, habiendo votado en la Comisión de Constitución el día de hoy, a aprobarla por insistencia. Los dos invitados nos explicarán estos detalles y sus alcances políticos son la señora Adriana Tudela. Buenos días, buenas noches, señora Tudela. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar una vez más con nosotros acá. Y junto a ella el señor Luis Ángel Aragón, miembro de Acción Popular. Buenas noches, señor Aragón. Muy buenas noches, Fernando. Un fuerte abrazo a Adriana y a tu persona. Tengo entendido que han votado de la misma manera a favor de esta ley que ha sido observada por el Ejecutivo. Quisiera saber si las consideraciones que los han llevado a votar de esa manera son las mismas o no. Señora Tudela, cuéntenos por favor por qué les ha parecido necesario explicitar algo que algunos consideran que ya está en la Constitución, que es que para convocar a un referendo de cambio de la Constitución hay que pasar por el Congreso. Efectivamente, Fernando, lo que hemos hecho simplemente es precisar en la Ley de Participación Ciudadana lo que ya está señalado en la Constitución, que es que toda reforma constitucional, antes de ser sometida a referéndum, tiene que ser primero aprobado por el Congreso de la República, y de hecho la misma Ley de Participación Ciudadana, incluso antes de estas precisiones, ya señalaba en su artículo 39 lo mismo, que el referéndum para reforma constitucional tenía que proceder de acuerdo a lo que señala el artículo 206 de la Constitución. Y yo inicialmente también consideré que esta precisión legal podría resultar innecesaria porque la Constitución es clarísima y la misma Ley de Participación Ciudadana señalaba que tenía que ser primero el Congreso de la República. Sin embargo, las interpretaciones bastante alocadas del ministro de Justicia y de distintos elementos de este gobierno, esas interpretaciones arbitrarias que venían haciendo de la Constitución, estaban generando tal nivel de incertidumbre que ante esa situación consideré que era necesario hacer la precisión para dejar más claro que nunca lo que ya estaba señalado en la Constitución. Señor Aragón, para usted, ¿cuál es la motivación de esta ley? ¿Era necesaria también? Bueno, yo considero que sí, era necesaria y prudente hacer la precisión del artículo 40 de la ley número 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. No olvidemos que, dada la situación política y social, el contexto social en el cual nos estamos desarrollando, ha habido pues algunas iniciativas importantes de referéndum, pero nosotros creemos justo y necesario precisar en estos momentos, porque toda iniciativa de referéndum efectivamente puede darse, no se está limitando este derecho ciudadano, pero tiene que aprobarse en complemento con lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución. Si bien es cierto, el artículo 32 de la Carta Magna manifiesta, dice que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, las normas con rango de ley, las materias relativas al proceso de descentralización, y también nos dice las ordenanzas municipales, pero nosotros lo único que estamos haciendo es precisar que respecto a toda reforma total o parcial de la Constitución Política del Estado, tiene que cumplirse con el procedimiento diseñado y señalado en el artículo 206 de la Carta Magna. No se está limitando el referéndum para otras materias. Si hay algún tipo de referéndum respecto a la aprobación de normas con rango de ley, a ordenanzas municipales o materias relativas al proceso de descentralización, estas pueden llevarse a cabo sin ningún problema. Pero cuando se trate de la reforma total o parcial de la Carta Magna, reitero, en la precisión y la interpretación tiene que darse en su contexto.
Es decir, interpretar el artículo 32 de la Constitución del Estado en coordinación o en concordancia con el artículo 206 de la Carta Magna. Tenemos que interpretar de esa manera. Y eso es lo que ha hecho hoy día la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Bueno, nos alegra escuchar a dos congresistas, aunque estén de acuerdo. Yo hubiera querido que haya un poco más de debate del tema, pero ustedes, además de ser congresistas, son abogados y han hecho estudios sobre derecho constitucional. Ambos tienen maestrías en esta disciplina. Yo por eso quisiera que la señora Tudela nos explique. Usted ha dicho que el ministro de Justicia ha hecho algunos comentarios alocados, bastante alocados, dijo. Pero prescindamos de esa caracterización y explíquenos lo que piensan, los argumentos que se han puesto por escrito en el documento con las observaciones presentadas por el Ejecutivo. Creo que ha sido firmado por el presidente y por la primera ministra, no sé si por el ministro de Justicia también. De lo que ha leído usted, ¿hay algo que se pueda rescatar? ¿Hay algo que le ha hecho pensar en los argumentos dados para observar esta ley? No, la verdad es que todas las observaciones que se le han hecho a esta ley son observaciones que no tienen mayor fundamento legal ni constitucional. Se ha señalado desde el gobierno que estamos cerrándole la puerta a la ciudadanía, que estamos eliminando sus derechos al referéndum, y eso no podría estar más alejado de la realidad. Efectivamente, la Constitución señala que se puede someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, y eso está señalado en el artículo 32 de la Constitución. Pero el ministro Aníbal Torres, que resulta bastante preocupante que siendo el asesor jurídico del presidente de la República, pretenda leer aisladamente ese artículo e ignorar todo el resto del texto constitucional. La Constitución se tiene que interpretar de manera sistemática, integral, y si bien la reforma total y parcial de la Constitución puede ser sometida a referéndum, el artículo 206 señala que la reforma tiene que ser primero aprobada por el Congreso de la República. Entonces, efectivamente, la ciudadanía tiene todo el derecho de participar en los asuntos que son de interés nacional, pero ese derecho, como todos los derechos, se tienen que ejercer dentro de ciertos límites y acorde a lo que señalan las reglas constitucionales. Y el motivo por el cual sucede esto no es antojadizo, no es arbitrario. El Congreso tiene que aprobar primero las reformas constitucionales para respetar las garantías constitucionales. El Congreso tiene que ejercer sus funciones dentro de ciertos límites que están establecidos en la Constitución. El Congreso tiene que observar su reglamento, tiene que observar ciertos procedimientos, tiene que lograr un consenso importantísimo, 87 votos para poder aprobar una reforma constitucional, es objeto de contrapesos por parte de otros organismos y de otros poderes del Estado, y todo eso lo que genera es garantía de respeto a los derechos de los ciudadanos, lo cual no ocurriría con una asamblea constituyente. En la Constitución está claramente señalado que los derechos ciudadanos no pueden ser sometidos a referéndum, y esto es por alguna razón bien simple, que es que los derechos de las personas no se pueden someter a votación, porque eso implicaría que la mayoría atropelle los derechos de la minoría. No. Y ese principio, que es fundamental en un Estado de Derecho y en una democracia, sería abiertamente atropellado por una asamblea constituyente. De acuerdo. Sin embargo, ha dicho usted que esta Constitución, como todas, es perfectible. Nos dirá en qué aspectos cree usted que debe ser modificada y bajo qué modalidad. Señora Aragón, usted es miembro de un partido que ha dado muestra en dos oportunidades de tener una reticencia, por decirlo suavemente, sino hostilidad al intento de regímenes autoritarios de imponer al país una nueva constitución. Del presidente Belaúnde Vivía, cuando decidió que se abstuviera su partido de Asamblea Constituyente convocada por los militares en el año 78 para mantenerse en el poder y para apaciguar el clima que se había crispado en el año 77. Y también cuando el llamado Congreso Constituyente Democrático elaboró la nueva Constitución, que fue sometida luego a referendo, ustedes tuvieron reparos. En consecuencia, quisiera saber cómo se siente entonces de trabajar con esta Constitución y qué alternativa ve para salir de una Constitución, si ese es el objetivo, que no está promulgada por nadie, porque usted habrá visto la autógrafa, el texto original de la Constitución, donde se ha tachado con tinta negra el nombre del jefe de Estado que la promulgó, Alberto Fujimori. Es una situación anómala, ¿no? Una situación, yo creo, única en el mundo, que nuestra original de Constitución tenga una tachadura para proscribir el nombre del jefe de Estado que la promulgó. ¿Cómo salimos de esta situación?
Bueno, nosotros efectivamente, tú lo has dicho, Fernando, como axiopopulistas hemos sufrido los embates de la dictadura. El año 1968 con el golpe de Estado del señor Velasco Alvarado, después vino la dictadura de Morales Bermúdez. Efectivamente, hemos sufrido temas de dictadura y no queremos que ahora que estamos en un régimen de democracia, se entiende, es la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Pero esa expresión del pueblo expresada en las urnas no significa cambiar del todo o arbitrariamente la constitución política del Estado. El pueblo ha elegido un Congreso de la República, los 130 somos representantes del pueblo, pero ahí no tiene ninguna orientación política, ideológica o corriente partidaria la mayoría. Entonces el pueblo ha votado efectivamente por un nuevo gobierno, pero el hablar de una nueva constitución, de cambiar del todo la constitución política del Estado, no nos parece correcto en estos momentos. Por eso es que las observaciones que hace el Poder Ejecutivo no nos parece coherentes, o el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Nos dice que se alteran, que se está vulnerando los principios constitucionales. ¿Pero qué principios constitucionales? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se están vulnerando? ¿De qué manera se afecta el principio de razonabilidad y seguridad jurídica? Está eso dentro de la observación del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que nosotros queremos es que el referéndum exista y va a existir. Siempre tiene que existir el derecho a referéndum, pero dentro del procedimiento que establece el artículo 206 de la Carta Magna. Ahora, yo creo que la actual Constitución Política de 1993 puede y debe tener algunas reformas. Sí, por supuesto que sí. Debe tener reformas parciales, por supuesto que sí, pero estas reformas obviamente tienen que pasar por el procedimiento del 206, artículo 206 de la Carta Magna y por la Constitución Política del Estado. No estamos de acuerdo obviamente con los temas de corrupción y muchos temas que realmente hizo el gobierno de Alberto Fujimori años pasados. Obviamente hemos condenado siempre esos temas de corrupción y lo vamos a seguir condenando, pero en estos momentos estamos dentro del debate, obviamente, sobre la política pública que el país necesita. El pueblo peruano no está pidiendo cambio de constitución, está pidiendo reactivación del turismo, reactivación de la economía, solución del empleo, de los problemas de empleo, promoción laboral juvenil. Esos son los grandes problemas, y algunas reformas parciales que pueda tener la Carta Magna, y no nos negamos a ello, tendrá que verse en el camino, pero dentro del Congreso de la República. Gracias, Adriana Tudela. Díganos, ¿cuál es el escenario que usted ve por delante y el calendario? Porque ustedes van a aprobar, probablemente si tienen los votos, en el Pleno por insistencia esta ley, y el Ejecutivo creo que ha adelantado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Explíqueme cómo ve usted que se va a desarrollar el escenario jurídico constitucional que se está gestando. Bueno, efectivamente, nosotros hemos aprobado el día de hoy en la Comisión de Constitución el dictamen que recomienda la insistencia en esta ley, y en el próximo pleno, en la próxima sesión del pleno, yo confío en que volveremos a aprobar por insistencia estas precisiones legales, y esta, como cualquier otra norma, cualquier otra ley que emite el Congreso, es objeto de control constitucional, ¿no? Toda ley o toda norma emitida por el Congreso es pasible de ser objeto de control constitucional por parte del Tribunal Constitucional, y esta no es la excepción. Si el Poder Ejecutivo recurre al Tribunal Constitucional y plantea una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional tendrá que resolver sobre esta materia. Sin embargo, yo confío en que en este caso el Tribunal Constitucional nos va a dar la razón, porque señalar lo que está señalando el ministro Aníbal Torres implica ir en contra del núcleo duro de nuestro sistema de gobierno, que es una democracia representativa, e implica atentar contra los principios más básicos de la democracia y del Estado de Derecho. Muy bien. ¿Sobre este punto tiene alguna observación, señor Aragón, o quiere que pasemos a otro que tengo preparado todavía? No, digamos que yo también concuerdo con Adriana, y que esto pues finalmente tendrá que resolver el Tribunal Constitucional en caso se presente una acción de inconstitucionalidad. Confiamos en la autonomía, en la imparcialidad del nuevo Tribunal Constitucional. En estos momentos la Comisión de Selección del TC está en un proceso de evaluación curricular de los files de los postulantes. Vendrá luego la entrevista personal, el informe de la Contraloría General de la República. Aproximadamente en el mes de marzo habrá un nuevo Tribunal Constitucional, porque el actual ya venció hace rato en sus funciones en cuanto al plazo de mandato. Y bueno, probablemente pues el nuevo Tribunal Constitucional resolverá
en caso se presente una acción de inconstitucionalidad, ¿no? De acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, pero quisiera que desde ya dejar planteada la pregunta que tengo. Hemos hablado sobre la Constitución en su conjunto y cómo cambiar, pero hay un tema que es central, que es el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente. Viejo concepto del siglo XIX, 1839, me parece, aparece en nuestra historia constitucional y manifiestamente hay algo que no está claro con la definición de eso. Se ha aplicado varias veces en los últimos tiempos, como sabemos, pero ustedes parece que han sentido la necesidad de invitar a colegas constitucionalistas y han recibido, si estoy bien informado, hoy a los doctores Abad, Amprimo y Delgado Guembes para que le den argumentos en torno a esto. Al mismo tiempo tengo entendido que uno de los vicepresidentes de la mesa directiva, el señor Wong, ha presentado un proyecto de ley definiendo los términos. Yo quisiera saber sobre este punto qué es lo que les parece razonable, no solamente en términos de nuestra Constitución, sino en derecho comparado. ¿Existe algo semejante en un concepto tan laxo y subjetivo que permite de una manera tan fácil sacar al presidente de la República, mucho más fácilmente que a un alcalde? Quisiera que nos expliquen sobre eso, qué es lo que se está reflexionando en torno a la precisión respecto al concepto de vacancia por incapacidad moral permanente en la comisión de la que ustedes forman miembros. Pero tenemos que ir, antes que nos contesten a este tema, a una pausa. Sí, habíamos dejado planteada la pregunta relativa al concepto de incapacidad moral permanente que ha dado lugar, tengo entendido, una invitación de 3 constitucionalistas de orientaciones diferentes al seno de su comisión. Explíquenme los argumentos que han escuchado ustedes hoy y cómo los están evaluando. Señora Tudela. Bueno, a mí lo que me ha quedado claro de las intervenciones de nuestros invitados el día de hoy en la comisión es que la vacancia por incapacidad moral es un mecanismo de control político que tiene el Congreso de la República respecto a conductas muy graves del presidente de la República que, digamos, hacen insostenible su permanencia en el cargo. Yo personalmente considero que esta es una figura que es necesaria en nuestro marco constitucional. Si nosotros no tuviésemos la vacancia por incapacidad moral, podríamos encontrarnos ante una situación en la que un presidente puede asesinar a alguien y no habría forma de hacer responsable políticamente al presidente por su conducta. Y como esa situación podrían haber muchísimas otras. Entonces, yo considero que esa es una figura que es necesaria, que es una figura en casos de conductas sumamente graves, en casos extremos, y que la forma de regular o, digamos, hacer que sea un proceso más reflexivo y más pausado debiera ser a través de la bicameralidad, que de hecho esta es una reforma constitucional que ya ha sido planteada por 2 miembros de mi bancada y considero que esta es la forma en la cual se debería, digamos, dar mayores garantías al proceso de vacancia, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Porque antes de irnos a la pausa tú mencionabas cuáles eran, digamos, algunos casos en el derecho comparado. Digamos, la mayor cantidad de regímenes presidencialistas tienen alguna u otra forma de control político parlamentario de los actos del presidente y Estados Unidos tiene la figura del impeachment, ¿no? Sin embargo, el proceso del impeachment es en algunos puntos distinto al proceso de vacancia peruano y en Estados Unidos es mucho más pausado, más reflexivo, más largo, también porque tienen un sistema bicameral y creo que esa podría ser una forma en la cual en el Perú podríamos encontrar una forma de hacerlo un proceso con mayores garantías y más pausado. Nunca he escuchado en los Estados Unidos que a alguien se le ocurra juzgar como Dios que alguien tiene incapacidad moral permanente. A mí lo que me inquieta como filósofo incluso es el concepto de permanente. Víctor Hugo escribió Los Miserables para buscar redimir al diablo, según dijo. ¿Por qué un ser humano puede aspirar a juzgar moralmente al otro atribuyéndole una incapacidad permanente? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, pero en los Estados Unidos no existe ese concepto de incapacidad moral permanente. Y el procedimiento del impeachment, usted quizá lo sabe mejor que yo, es presidido por el juez del Congreso de la Corte Suprema. Respecto a la conducta del Hay un juez presidente, profesional. y tenemos un caso como el de Bill Clinton, por ejemplo. No se llama vacancia por incapacidad moral, se llama impeachment, pero sí es una evaluación que hace el Parlamento de la conducta del presidente de la República. Y tenemos el caso de Bill Clinton, en el cual se le hizo un proceso de impeachment por una conducta que ni siquiera señora Tudela, no, se le hizo por haber mentido al Congreso.
por haber mentido al Congreso. Eso es una razón diferente, igual que a Trump. Haber mentido al Congreso es una conducta del presidente. Pero eso está definido por la ley, mientras lo que uno que hace con su vida privada es el juicio sobre eso, decir que porque se ha comportado así tiene una incapacidad moral permanente, ahí hay un salto epistemológico que me parece que no corresponde a lo que significaba el concepto en 1839 y curiosamente a lo que quiere regresar el señor Wong. Eso es lo que me extraña, que la iniciativa que viene de Wong es, como médico seguramente, reintroducir una variable mental, que es lo que significaba moral permanente en el siglo XIX cuando se introdujo el concepto. De manera que, en el caso de los Estados Unidos, recordemos, hay un juez profesional que preside la sesión. Esto no es mayoría de voto simple, como es en el Perú. Ahí los votos se le echa y se puede echar a todos los presidentes. Fernando, creo que hay que ser precisos y acá en el Perú tampoco se va con presidente con mayoría simple. Se requiere de una mayoría calificada, se requiere de unos 87 votos, que es lo mismo que se requiere para reformar la Constitución y se requiere un consenso amplio para lograr una vacancia. Entonces no es cierto que se pueda vacar un presidente con una mayoría simple. No, yo no he dicho simple. Es cuestión de votos, número de votos. Señor Aragón, su opinión sobre este tema, sobre las iniciativas que hay en curso, la del señor Wong y la de los invitados que ustedes han recibido hoy. El señor Abad, y el señor Natalian Primo y el señor Delgado Gembes. Bueno, los juristas que vinieron a la Comisión de Constitución han vertido distintas opiniones, pero estas opiniones en favor de indicar que el tema de incapacidad moral permanente finalmente pasa por la voluntad del legislador. Pero cuando hablamos de incapacidad moral permanente, tenemos que tener también ciertos parámetros para indicar qué entendemos por el concepto de incapacidad moral permanente. Entonces, ahí tenemos primero que tener un parámetro de evaluación. Y este parámetro de evaluación, para hablar que algún jefe de Estado, presidente, etcétera, estaría incurso dentro de lo que se denomina incapacidad moral permanente, está en función a la evaluación que debe hacerse de la moral pública. Y entendemos como moral pública todas y cada una de aquellas conductas que son atentatorias contra el orden público y las buenas costumbres. Por supuesto que el tema de permanente es materia de debate, ¿no es cierto? Hay opiniones a favor, opiniones en contra. ¿Qué concepto damos en este momento de incapacidad moral permanente? ¿Por qué permanente? ¿Acaso vamos a hablar de una incapacidad moral transitoria? Entonces, si queremos hablar de una incapacidad moral permanente, podemos hablar de que existiría a priori una incapacidad moral transitoria. Esto tiene que ser regulado de mejor manera, estoy de acuerdo, en un proyecto de iniciativa legislativa, como por ejemplo el proyecto presentado por el colega Enrique Wong. Entonces, para precisar de mejor manera si es necesario poner permanente o no es necesario, pero de que yo personalmente crea que sí tiene que existir una causal de incapacidad moral como causal de vacancia de un jefe de Estado, sí estoy de acuerdo. Porque obviamente el concepto de moral es un concepto distinto al concepto de derecho, pero el concepto de moral tampoco está del todo, según mi criterio personal, desvinculado del concepto de derecho. El concepto de moral pública, reitero, todas aquellas conductas impropias que una persona, que un jefe de Estado, que un funcionario público atenta contra las buenas costumbres. Obviamente tenemos normativa, el Código de Ética de la Función Pública, el reglamento del Código de Ética, etcétera, en el Congreso de la República. Tenemos normativa. Me parece que el jefe de Estado no solamente, o cualquier funcionario público, no solamente debe basarse en el cumplimiento de la Constitución, de los tratados internacionales, de las leyes, también en este concepto de moral, digamos, que es importante a efectos de que pueda incluirse. Claro, por supuesto que mucha gente puede decir, el concepto que yo tenga de moral no concuerda con el concepto, digamos, de moral que tú tienes, pero yo considero que sí hay parámetros universales, por ejemplo, como por ejemplo dice, a ver, robar es un delito, por ejemplo, pero atenta también contra la moral pública, por supuesto que también atenta contra la moral pública. Una persona que en este momento se desnude delante de todos en la Plaza de Armas de Lima, obviamente también está cometiendo, hay una falta, digamos, en el Código Penal tipificada, pero también está, obviamente que está violando también la intimidad y, digamos, las buenas costumbres del colectivo público. Entonces, esto tiene que estar regulado de mejor manera, mejor detallado. El Tribunal Constitucional tuvo la gran oportunidad de precisar el concepto de incapacidad moral
en la sentencia el anteaño pasado, pero se sustrajo de la materia, ¿no es cierto? Sabemos bien. En fin, tuvo la gran oportunidad. Pero yo creo que sí tiene que existir, tiene que continuar digamos, la causal de incapacidad moral, al margen de ver si sigue como permanente o no, ¿no es cierto? Pero en eso también han estado de acuerdo, digamos, los juristas que nos han ilustrado el día de hoy en varios aspectos en la Comisión de Constitución. ¿Qué prevé usted, señora Adriana Tudela, respecto del escenario frente a la definición o la precisión o la modificación de este artículo? Porque tengo entendido que van a recibir a otros constitucionalistas o los 3 de hoy ya bastaron. Es decir, ¿cuál es el plazo que se han dado para pronunciarse sobre este tema? Bueno, yo creo que definitivamente esto requiere de un amplio debate, así que lo más probable, lo que debería ocurrir es que sigamos invitando a constitucionalistas y sigamos debatiendo este asunto. Hoy día tuvimos la exposición de nuestro colega Enrique Wong, que él hizo una propuesta de modificación. Yo no concuerdo al 100% con su propuesta, pero definitivamente es un debate que merece tenerse y espero que podamos lograr un consenso. Y él habla, por ejemplo, el señor Wong, en el punto 3 de consumo habitual de alcohol. Winston Churchill hubiera estado proscrito por incapacidad moral permanente. Sí, yo no soy partidaria de hacer una lista taxativa de causales de incapacidad moral porque es imposible prever los escenarios a futuro. Y justamente por eso es que considero que se tiene que mantener como una causal abierta, utilizable en casos de conducta sumamente graves y en casos extremos. Es imposible que nosotros como legisladores podamos ver en el futuro y poder prever en una lista taxativa todos los escenarios posibles que podrían llevar a una sanción política de esta magnitud. Por otra parte, el otro tema que tiene que ver con la figura del jefe de Estado es si puede ser investigado o no en el curso de su mandato. Esto tiene que ver con la idea que ha habido en las constituciones del Perú de proteger al presidente de la República concediéndole cierta inmunidad para que pueda trabajar, porque tal como estamos viendo ahora, si tiene que ocuparse de miles de cargos judiciales contra él, hay situaciones donde el jefe de Estado tiene que dirigir una guerra, donde tiene que ocuparse de una pandemia o de una recuperación económica. No digo que lo esté haciendo el actual, pero su función. Entonces, la idea es que sus temas judiciales sean vistos cuando acabe el mandato. Pero hay quienes quieren modificar eso. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, señora Adriana Tudela? Bueno, no es cierto que el presidente no pueda ser investigado durante el ejercicio del cargo. Lo que no puede ser es acusado durante el ejercicio del cargo. Y de hecho, la fiscal de la Nación es, digamos, la persona dentro del Ministerio Público que puede iniciar una investigación contra la figura del presidente de la República. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien el cargo de la presidencia de la República es un cargo que tiene muchísimas responsabilidades, el presidente de la República no es un intocable y nosotros no vivimos en un presidencialismo absoluto. El presidente de la República es responsable por sus actos y no puede ser inmune a ningún tipo de investigación. Y esto está claramente señalado en la Constitución. Lo que está prohibido es que se le acuse durante el ejercicio de su mandato, ahora, no la investigación. No debe ser tan claro para que la fiscal de la Nación, que usted cita, haya dicho que queda suspendida la investigación que ella abrió hasta que acabe su mandato. Se equivoca la señora. Bueno, pero la abrió. Sí. Si ella estuviera, digamos, respaldada en lo que ha señalado, entonces no hubiese podido abrir una investigación preliminar. Sin embargo, está plenamente habilitada para abrir la investigación preliminar. Sí, pero suspenderla. No entendemos a qué se debe, es la suspensión. Sí, pues el hecho es que no se le investigará porque ha quedado suspendida, si es que la doctrina nacionalmente se mantiene, ¿no? Señor Aragón, su punto de vista sobre este tema. Es decir, yo lo que digo y yo lo que pregunto es pensando en otras configuraciones políticas. Podría suceder que la tortilla se vuelva y que estemos en una situación diferente a la actual y que tengamos una fragilidad sistemática para que el jefe de Estado actúe por las modificaciones que se están introduciendo, en muchos casos por la hostilidad que despierta el presidente actual. Eso es lo que hay que evitar, estar pensando en términos de la coyuntura cuando se hace un cambio constitucional que tiene vocación a ser permanente. Su opinión sobre el punto, señor Aragón. Sí, si hablamos del control político o de la teoría de la separación de poderes o del equilibrio de poderes, el artículo 99 de la Constitución Política del Estado ya es claro y nos dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso de la República
no solo al presidente de la República, sino a otros funcionarios de alta jerarquía, como los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después, incluido de terminado y concluido su mandato. Entonces, también no hay que dejar de lado, digamos, esta normativa constitucional que está vigente y está contenida en el artículo 99. Respecto de la investigación que pueda desarrollar la fiscal de la Nación durante el ejercicio del mandato presidencial, yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que pueda ejercer, digamos, esa tarea que tiene el Ministerio Público de investigar también al jefe de Estado. Sin embargo, el tema de la acusación fiscal es un tema que donde yo tengo algunos reparos, tengo algunas reservas, obviamente para tampoco, digamos, vivir pues en un estado de zozobra, digamos, dentro del contexto político, nacional, etcétera. Sin embargo, esto no puede ser mérito para que no se pueda investigar. Yo creo que sí debe precisarse que puede ser investigado y ser acusado una vez que culmine su mandato. Coincide con el señor Tudela en eso. Respecto de la acusación, sí, eso me parece que está clarísimo. Lo otro está todavía sujeto a debate, pero que no se le puede acusar, eso sí es explícito en la Constitución. Quisiera hablar sobre otro tema que tiene que ver con libertades fundamentales y, en consecuencia, temas constitucionales, que es la limitación de ciertas libertades por causa de pandemia o de riesgo sanitario. Hay quienes discuten una serie de aspectos, pero se ha planteado en los últimos tiempos el tema del punto de vista laboral, porque se está exigiendo para que los trabajadores en espacios cerrados prueben que han recibido 2 vacunas. ¿A usted le parece, señora Tudela, que esto es aceptable constitucionalmente? Es la norma de momento, ¿ah? Bueno, yo creo que es discutible constitucionalmente, definitivamente, y no solamente ese tipo de medidas, sino como el hecho de haber vuelto a restricciones a la libertad de tránsito como el toque de queda, por ejemplo, que son medidas que no han probado dar ningún resultado concreto a la hora del control de la pandemia, pero que sin embargo se siguen dando, y a mí me preocupa mucho que se esté normalizando la excepcionalidad. Vivimos en estado de emergencia hace ya casi 2 años y definitivamente considero que ya deben haber, digamos, medios regulares o ordinarios para dictar medidas del control de la pandemia, y considero que nosotros debemos exigir razonabilidad en las medidas que dicta el gobierno. Señora Aragón, sobre este tema, libertades fundamentales y deberes frente a la salud pública. Bueno, yo creo que el derecho a la salud, si bien es cierto, es un derecho fundamental, pero es un derecho colectivo. Es un derecho colectivo, es un derecho público. Es un derecho fundamental de la persona, pero no está considerado dentro de la categoría de derechos individuales que tiene la persona, sino dentro de la categoría de los derechos sociales y económicos. Y en función a que se trata el derecho a la salud, así como el derecho a la educación, ¿no es cierto?, como un derecho social económico, ¿no es cierto?, y vamos por el tema social fundamentalmente, entonces algunas limitaciones, ahora que estamos en tema de emergencia sanitaria, como por ejemplo las limitaciones o las restricciones respecto a exigir que dentro de un ambiente cerrado, dentro de un espacio laboral, se exija por lo menos que una persona tenga 2 dosis de vacunas o 3 o por lo menos 2, me parece que sí es importante. Al margen de que puedan existir personas de que estén en contra del tema de la vacunación, pero también existen muchos ciudadanos que están a favor y quieren, pues, obviamente, preservar su salud. Y considerando el tema de salud pública como un derecho social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva, son derechos colectivos, y como derechos colectivos no estamos hablando propiamente de un derecho individual como el derecho a la vida, ¿no es cierto?, el derecho a la igualdad, etcétera. Ahí sí son derechos individuales donde yo obviamente soy el titular de esos derechos, pero acá el derecho a la salud pública es un derecho colectivo, el titular es la ciudadanía, el colectivo social. Entonces, con ese argumento yo creo que sí, esas limitaciones sanitarias en espacios cerrados son importantes. Quisiera, robando un poquito de tiempo, hablar sobre otra variante de la emergencia que algunos quieren mantener en Lima, Callao,
por la inseguridad ciudadana. Hay un debate en torno a eso, señora Tudela. Usted se ha expresado reservada respecto a la normalización de las emergencias en materia sanitaria. ¿Cuál es su opinión sobre esta demanda de que se declare Lima y Callao en estado de emergencia, entre otras cosas para que la Fuerza Armada pueda participar en la lucha contra la delincuencia? ¿Hay precedentes donde esto haya sido eficaz? ¿El caso de México nos debe merecer alguna reflexión? Su opinión, por favor, sobre este tema. Bueno, yo estoy en contra de ese tipo de medidas. Primero porque no considero que sea, bueno, no lo considero, la Constitución es bastante clara, no es función de las Fuerzas Armadas el control de la inseguridad ciudadana. Esa es la labor y la función de la policía. Entonces, no podemos, porque el Estado, la policía, no es eficiente a la hora de cumplir su función, restringir las libertades de los ciudadanos y entrar a un estado de emergencia y exigirle a las Fuerzas Armadas que cumplan una función que no les corresponde de acuerdo a lo que señala la Está Constitución. clarísimo. Por ese motivo, estoy en contra. Señor Aragón, su opinión sobre este tema. Bueno, yo estoy a favor y justamente recogiendo la petición del alcalde de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porras, que es Julio un Chávez, miembro de su partido, que es un correligionario, precisémoslo. Integrante, correligionario también de Acción Popular. Sin embargo, al margen del tema político partidario, creemos que sí es importante, ¿no? ¿Existen antecedentes que existieron? Sí existen antecedentes, sobre todo en la región Callao, ¿no? Entiendo el año 2015, 2016 también. ¿Con buenos resultados? ¿Con buenos resultados? Los resultados dependen de cómo el Poder Ejecutivo efectiviza este estado de emergencia. Por lo pronto, los resultados, al parecer... Los cuellos blancos ha puesto claro, en evidencia que lo de Callao era peor de lo que nos imaginábamos. Los resultados no fueron de todo buenos, pero ahora creo que es una exigencia, porque la Constitución del Estado faculta en el artículo 137 que el presidente de la República pueda decretar estado de emergencia cuando se perturba el orden interno. Pregunta, por favor. Hay una base legal. Si me la pueden contestar en 30 segundos, porque estoy robando, siempre me van a hacer reproches internos. El jefe de la SUNAT ha anunciado que no va a asistir a la comisión de fiscalización que lo ha convocado a partir de unos WhatsApp más que dudosos con autoridades del Ejecutivo. Y ustedes son miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. ¿Qué prevé el reglamento del Congreso frente al caso de alguien que dice, no, yo ya estoy siendo investigado, contestaría en la Fiscalía, no voy donde ustedes, y si voy, no voy a hablar? Su opinión sobre esta actitud desde el punto de vista del reglamento del Congreso, señora Tudela. Bueno, cuando el Congreso hace una invitación, digamos, no es opcional asistir o no asistir. El tema es que el Congreso, digamos, no tiene medidas de fuerza para poder obligar a los invitados a asistir a una comisión, pero si el Congreso llama a alguien a la comisión de fiscalización, eso tiene, digamos, grado de fuerza, ¿no? Debería ser algo que la persona acate y no algo que él considera que puede omitir o no omitir. En todo caso, no le hace ningún favor el jefe de la SUNAT no asistir a la comisión de fiscalización y la verdad es que ya estamos bastante acostumbrados a esta actitud poco transparente por parte de distintas autoridades en este gobierno. Señor Aragón, su opinión sobre el comportamiento del jefe de la SUNAT respecto de la invitación que le han hecho ustedes. Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad total del jefe de la SUNAT no asistir. No puede dar como argumento decir yo ya estoy siendo investigado por el Ministerio Público o por el Poder Judicial o cualquier otro argumento que haya dado. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Recomendamos también al jefe de la SUNAT leer la Constitución como funcionario. El artículo 97 de la Carta Magna señala eso y además nos dice, y lo voy a decir textualmente, es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de las investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en un proceso judicial. Entonces tiene que sujetarse a las consecuencias. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias por estar con nosotros, que tengan buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, señora Tudela, congresista de Avanza País, y señor Aragón, de Acción Popular. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos con un historiador que nos va a hablar sobre una publicación extraordinaria, reciente, de un libro que tiene más de 130 años, en la que un joven francés narra cómo era Lima en los años 1870, antes de la infausta Guerra del Pacífico.